Buen día, en este video vamos a ver cómo podríamos utilizar InDesign para configurar la lógica de una publicación, para poder establecer qué decisiones vamos a tomar y para después pasar a un proceso más automático, por lo menos que sirva para aplicarse en, en productos mucho más extensos. Entonces, normalmente cuando estamos haciendo estas primeras aproximaciones, la primera cosa que uno debería hacer es definir un formato, definir unas medidas de formato. En este caso yo tengo un formato, les recuerdo que estoy trabajando en una unidad de medidas que se llama picas y puntos. Entonces esto mide 30 picas por 45 picas de alto. Esta medida es un poco menor al tamaño de una media carta. Y después de definir el formato, ¿sí? Este es un formato que tiene proporción 2:3, es decir, es bastante alargado en la vertical, digamos. Y vamos a decidir después qué márgenes vamos a usar. Sin embargo, pues cuando uno está haciendo las primeras aproximaciones de diseño, uno se enfrenta a la información y quisiera ver cómo quisiera manejar los espacios, cómo cree que se va a ver, cuál puede ser la mejor fuente tipográfica, cuáles son los anchos de columna. Entonces, en esos momentos de aproximación, de pronto no es tan importante decir cuáles van a ser exactamente las márgenes, sino que vamos a hacer pruebas. Y ahí es donde entra o es muy útil usar estas herramientas de los menús contextuales o de las paletas laterales de apoyo. Entonces, digamos que con esto yo puedo empezar a tomar decisiones alrededor de cómo quiero que la información se distribuya mejor en el espacio. Entonces, eventualmente yo puedo definir, digamos que voy a trabajar con Minion en regular, porque estoy definiendo el cuerpo de texto, y me parece que un tamaño de 9 en 12 de pronto podría funcionar. Vamos a ensayarlo y vamos a ver esto cómo se ve en nuestra publicación. De pronto nos interesa que la caja de texto no sea tan ancha, que tengamos unos espacios un poquito más amplios. Eh, un poco en función de esto voy a oprimir la tecla W, teniendo en cuenta que no tenga la herramienta de texto seleccionada, oprimo W, y esto nos desaparece todas las guías que podamos estar usando. Entonces con W puedo hacer eso, con Shift W puedo hacer una visualización de la pantalla completa y pues de pronto el W nos ayuda para no distraernos un poco con las guías. Como les digo, este es un proceso como de ir de un lado, ir del otro. Cuando uno no tiene mucha práctica es muy difícil definir de entrada una retícula. Entonces vamos a hacer pruebas. No, esto no va a ser el diseño definitivo, pero vamos a probar cómo nos parece que se ve y después usamos retículas para hacer que estos elementos se ajusten mejor y se organicen dentro de esas retículas que vamos a construir. Entonces, de pronto también yo quiero tener un título, entonces voy a hacer, y de pronto se me ocurre que esto puede ser una especie de entrada posterior, entonces quiero que mis títulos sean mucho más grandes, no sé, de pronto de 36 puntos, pero quiero que estén centrados. De pronto me gustaría que fueran bold, que tuvieran un interlineado correspondiente a ese tamaño que acabo de usar. Y ahí yo voy seleccionando todas las características que quiero tomar. Entonces aquí voy a decirle que después de un párrafo de estos vamos a trabajar de pronto con otro tipo de texto que va a ser un poco más grande. Entonces vamos a decir que es de 12 puntos, de pronto quiero que sea itálico.
insisto, por ahora voy a hacer saltos de línea a mano porque estoy tratando de definir cómo me gustaría que se vea mi publicación. Entonces de pronto yo ya empiezo a notar ciertas cosas. De pronto estoy pensando, si fuera a hacer un libro, que necesito hacer unas cornisas. Entonces de pronto mis cornisas necesitan un espacio mayor en la parte superior para poder hacer cosas. También estamos mirando que los márgenes se puedan ver así. Y miren cómo con varias clics muy sencillos empieza a configurarse algo un poco más organizado. Insisto, no hemos creado nada muy particular. De pronto quiero hacer una letra capital, entonces selecciono la primera letra. Dentro de las opciones de párrafo tenemos una opción de crear letras capitales. Entonces yo le puedo decir que quiero una letra capital de tamaño de 2 líneas o de 3 líneas de texto. De pronto podría decirle que no quiero que sea un carácter, sino que sean varios caracteres, pero vamos a decir que sea uno. De pronto puedo seleccionarlo y decirle que quiero que esto sea en otra fuente tipográfica. Voy a usar Myriad. Simplemente estoy usando fuentes de sistema. ¿Sí? Entonces esto me empieza a marcar cierto tipo de construcciones atributos. Ya cuando empiezo a mirar esto un poco más de cerca, entonces me empiezo a dar cuenta que de pronto me gustaría que este elemento que acabé de hacer no tenga separación. Entonces que esté solamente alineado a la izquierda. De pronto además quiero que este espacio sea un poquito más amplio, porque quiero que haya unas líneas, quiero que se configuren otro tipo de características. Incluso, aunque hay una forma de marcarlo, entonces voy a volver acá, y dentro de las herramientas yo puedo ir al menú, a un pequeño menú que hay en la lateral de las ventanas acoplables, y de repente yo puedo seleccionar equilibrar líneas. Esto normalmente permite hacer algo. Ya lo selecciono. Yo puedo hacer que las líneas se justifiquen completamente como estaba acá, o puedo hacer que las líneas estén hacia la izquierda. Cuando yo le digo equilibrar líneas o lo desactivo, normalmente las líneas están de diferentes anchos o de anchos irregulares, dependiendo un poco de las palabras que conforman cada línea, pero de pronto me molesta un poco que estas líneas sean una demasiado corta o una demasiado larga. Entonces, cuando yo estoy trabajando con textos alineados, particularmente, sea a la izquierda o a la derecha, de pronto es recomendable, para no equilibrar las líneas irregulares, para no tener que lidiar con líneas demasiado cortas y líneas demasiado largas. Entonces, para esto es muy importante haber tenido seleccionado el idioma español, porque esta es una de esas herramientas que se ve influenciada por ese diccionario en español que tenga InDesign. De pronto, yo decido más bien es que me gusta más justificado y que la última línea esté hacia el centro. Y voy a seleccionar este texto y voy a ir otra vez a este menú de acá, y podría hacer dos cosas. Uno, podría seleccionar esta caja de texto, de pronto hacerla más corta, y de pronto entonces hacer otra caja acá, y hago clic y hago otra caja acá. Si quisiera diseñar en dos columnas, me tocaría tener unas guías y unas medidas para que todo me quedara mucho mejor, pero de pronto
me puedo evitar algunos de estos pasos. Voy a seleccionar estos párrafos. Voy a ir a esto de este menú. Hay una opción que dice separación de expandir columnas, y en la expansión de columnas voy a decirle dividir columna. Me pregunta cuántas columnas quiero hacer, le puedo decir que divida, y él lo hace automáticamente sobre el texto que yo tenga seleccionado. Entonces de pronto el espacio, el medianil interno no quiero que sea tan angosto, quiero que sea como el interlineado era de 12. Es recomendable que los espacios entre columnas sean del mismo tamaño del interlineado o más grandes, pero no es recomendable que sean más pequeños. Entonces aquí usé este medianil. De pronto con eso me hago una idea de cómo se puede ver mi diseño de 2 columnas. Probablemente esté bien, pero yo siento que el texto está un poco abierto, está calavereado. Entonces podemos solucionarlo diciendo no quiero columnas así angostas, o de repente puedo decirle quiero que todo este texto esté alineado a un solo eje, y podemos construir este tipo de página. Entonces puede pasar que yo quiera algo más de este estilo. También puedo querer agregar algún otro texto. No sé, voy a copiar algún texto por acá. Y este texto lo voy a manejar un poco más grande. Entonces voy a crecer un poco el tamaño de este texto. De pronto voy a cambiarlo a un texto más bold. Le pongo un tamaño de 14. El interlineado lo abro un poco. Lo alineo a la izquierda. Y tengo una caja de texto que quiero resaltar. Esta caja yo no quiero que esta caja maneje capital. Entonces la cierro. Y finalmente voy a abrir una ventana que se llama ceñir texto. Entonces puedo ir al menú ventana, y en el menú ventana encuentro esta opción de ceñir texto, o también están las ventanas laterales. Yo puedo seleccionar esto y puedo decirle quiero que haya un texto alrededor de este texto que estoy mencionando, y además quiero que tenga un espacio de por lo menos 6. Entonces puedo crear una caja que tenga un medianil. De pronto la puedo hacer un poco más grande, con más peso, con más características. Voy a hacer una pequeña caja de texto aquí a la derecha. Y así yo empiezo a visualizar como las posibilidades que podría tener mi diagramación. Entonces voy a usar una letra más pequeña para esto, de pronto con un interlineado mucho más pequeño. Y aquí yo empiezo a observar qué posibilidades tengo. Obviamente esto está muy pegado al borde, pero ya empiezo a ver niveles de información, jerarquías y categorías de lectura que podría querer para la diagramación con la que estoy trabajando. Entonces, todas estas herramientas nos sirven para poder ir configurando todos los elementos gráficos que queremos, para después poderlos poner dentro de un contexto de retícula y dentro de procesos de automatización de textos. Bueno, gracias.